El contexto de la noticia. Los hechos a profundidad. Lo relevante. Análisis y opinión. Llegó la información ahora. Información ahora. Cuarta temporada. Adicciones. Hola, esta es la Información Ahora, la IA, una plataforma de periodismo narrativo. Nuestra cuarta temporada explora adicciones, la realidad que no queremos ver. En este trabajo encontramos que hay una amplia oferta para el consumo, de fácil acceso para la mayoría de la población, incluso niños, desde lo legal como el alcohol hasta sustancias de alto impacto como el cristal. Descubrimos que detrás de cualquier adicción hay un elemento en común, la búsqueda del placer o la dopamina. Alcohol, tabaco, juego, drogas, comida, todo se relaciona al placer que produce la sensación de este neurotransmisor. Quienes consumen son estigmatizados. El tema no se trata con perspectiva de salud, sino con una visión punible, encierro, en la cárcel o en los mal llamados anexos. En resumen, encontramos que no hay una política pública que haga frente al problema. Las campañas preventivas no cumplen su función. Los funcionarios públicos no tienen el perfil, además de que no hay dinero para afrontar la situación. Parece que como sociedad queremos que esto no exista. Según la encuesta nacional de adicciones, al menos el 10% de la población en México ha probado algún tipo de droga en su vida. La de mayor impacto en Querétaro, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, es, en primer lugar, el cristal, con el 57.7%, el alcohol con el 22.7% y la marihuana con el 6.9%. Las drogas legales son de alta incidencia porque se permiten, llegan a personas cada vez más jóvenes, son niños quienes las consumen. Ella se llama Rebeca Mendoza Hassey, ex titular del Consejo contra las Adicciones en Querétaro, el SECA. Repito, el consumo está iniciando en nuestro estado, en niños, en población, en grupo etario entre los 9 y 11 años, pero la realidad es que son policonsumidores. ¿Qué es lo que más se está consumiendo? Pues obviamente con el pretexto que son drogas legales, es decir, el alcohol y el tabaco. La oferta es abundante y barata. Escuché a Cosette Torres, coordinadora de los Centros de Integración Juvenil aquí en Querétaro. Hay niños que han reportado en algunos centros de rehabilitación ya lejanos, ¿no? Como en Pedro Escobedo, como en alguna comunidad lejana, que se los venden en 12 pesos, 20 pesos. Y agrega, el alcohol es fácil de hallar debido a que está muy normalizado su consumo. El alcohol pues permanece pues siempre al alta, es una droga que está como muy socializada, normalizada, es frecuente encontrarlo, no es difícil acceder a ella, ¿no? El único requisito es tener más de 18 años. Hablar de adicciones nos lleva primero a distinguir entre dos sustancias, las legales y las ilegales, ambas adictivas y ambas con efectos en la salud. Los datos de la Dirección General de Salud muestran que en Querétaro figura entre los estados con mayor carga de enfermedad asociada a trastornos por el uso de sustancias psicoactivas en México. Son las drogas ilegales las que han causado mayor preocupación en las campañas de salud. Los especialistas se preocupan porque las drogas sintéticas han mostrado un crecimiento exponencial. Son las dinámicas de pandemia, pero también los bloqueos. Vean lo que dicen los especialistas en la materia. En la pandemia, el tráfico, digamos, se vio detenido porque no se podían cruzar las fronteras. Hubo dificultades, digamos, para que el cristal pudiera salir y se quedó en México. Entonces, una forma de poder sacar el cristal fue que lo empezaron a comercializar junto con otras drogas. Es una recompensa, suelta dopamina en el cerebro y eso hace que recordemos que eso fue placentero y que es necesario que lo consumamos. Entonces el cerebro genera su propio recurso de salvamiento, ¿no? Y empieza a bloquear los receptores de dopamina, porque dice, yo no puedo estar recibiendo tanta dopamina, vamos a apagarlo. Y entonces eso hace que la persona pues cada vez quiera más, porque no va a tener el mismo efecto, porque cada vez va a tener más receptores de la dopamina bloqueados. Y eso hace que también la recuperación a veces sea un poco lenta, ¿no? O tardada, o que la gente tenga avidez por consumir porque quiere seguir sintiendo. El cigarro, la nicotina, vamos a hablar de la nicotina, que es la sustancia activa. Tiene ciertos efectos, depende de la región del cerebro a la que se una, te va a generar uno u otro efecto. Para empezar, la gente lo consume porque les genera una cierta sensación de relajación.
Entonces, sí es real, la sensación es real, por eso lo quieren seguir consumiendo. También produce liberación de dopamina. Pero hay otro tema del cual se comenzó a hablar desde hace poco, la salud mental. Las patologías de esta índole tienen una relación importante en el consumo y tratamiento de quienes se aferran a una sustancia. Bueno, cuando una persona acude a tratamiento porque tiene un problema de consumo de cualquier sustancia, llámese el alcohol, tabaco o cualquier droga ilegal, no solamente viene con un problema de consumo. Esto quiere decir que puede tener ansiedad, depresión, estrés, problemas de alimentación. La gran mayoría de los pacientes con adicciones van a tener adicional otra patología, que normalmente es lo que les llevó al consumo. Entonces, definitivamente es muy importante tratarse en salud mental. Y junto con los temas de salud están los efectos que hay sobre el cuerpo de las personas. Es Eduardo Garza, académico de la UNAM Juriquilla. Entonces, lo que encontramos fue que sí están más afectados que una persona que no consume. Y sobre todo encontramos, y ya lo ha corroborado varias personas más, que aparentemente el cerebro envejece más rápido. Es un efecto que se ha visto en otras drogas, pero en cocaína lo hemos visto más, que se ve como un efecto de envejecimiento temprano del cerebro. Efectos, consumo y daños. ¿Cuál es la política pública para combatir las adicciones? En Querétaro, todo se engloba en el SECA y lo encabeza Adolfo Ríos Méndez, hijo del portero Adolfo Ríos, ese que fuera candidato a presidente municipal de Querétaro en el 2018 por el partido Morena, pero que 3 años después se sumó al panista Mauricio Curi, el hoy gobernador. Ríos Méndez es licenciado en negocios internacionales por la Universidad Anáhuac. Se presenta como especialista en el área de comunicación, mercadotecnia y relaciones públicas. No es experto en adicciones. Su salario es de 66,950 pesos brutos mensuales, sin impuestos. Su trabajo deja opiniones divididas. Adolfo Ríos, que es el que está ahorita, no tengo ni idea de qué sea. No, recién me acabo de enterar que es él. Yo digo, ¿por qué no ponen un experto en adicciones? Un experto que sepa hacer programas de prevención, de intervención. Quizás estará trabajando, pero no de manera asertiva, no de manera correcta. Y digo, quizás estará trabajando porque pues, cumple con un horario, ¿no? Pero efectivamente, ¿Y también es corrupción? No es correcto. Entiendo. Es que lo que pasa es que es la historia de la política mexicana de los últimos 12 años a la fecha, donde el quehacer político tiene que ver más con el mérito de quién eres o de quién eres hijo, o de en qué programa de televisión saliste o en qué equipo jugaste. Parece que hasta el gobernador le reconoce que en la sangre está su mérito. Escúchelo. Realmente está haciendo un gran trabajo y su papá fue el portero del mejor equipo del mundo de las Águilas del América. Su informe de finales de octubre habla de 7 centros públicos para atender la salud de manera ambulante. Estamos con 6 que están establecidos muy estratégicamente en 3 en el municipio de Querétaro, en Corregidora, San Juan del Río, Tequisquiapan, y con la apertura de esta encaderita se abrió una atención a casi 250,000 personas de la zona semiserrana que tenían que trasladarse hasta Tequisquiapan para poder buscar estas atenciones sin costo. Sí, solo 7 centros de atención primaria en adicciones para atender a todo el estado. Son espacios gratuitos, pero ambulatorios. También tenemos los establecimientos residenciales para el tratamiento de las adicciones, mal llamados anexos de manera coloquial. Hay más de 200 identificados, la mayoría en la irregularidad. De estos, solo 7 están debidamente regulados ante la Secretaría de Salud. Ofrecen terapias con costos de entre 13,000 y 36,000 pesos mensuales e incluso semanales. La experiencia de quienes trabajan ahí hablan del largo camino que se vive para instalar un centro regulado. Habla Pablo Díaz, ex clérigo y encargado de la clínica Valeris. Implica llenar muchos requisitos, que algunos son, me parece todos muy, muy correctos, pero algunos son como un poco extraños, por decirlos así. Y lo digo porque, por ejemplo, nosotros el principal problema fue el tema de las instalaciones, porque estaba contemplado en la ley que solo podrías tener un centro de rehabilitación, y por eso dije que Valevis no es un centro de rehabilitación. Si tienes cancha de usos múltiples, enfermería, estamos hablando como una especie como de albergue. Pablo Díaz es psicólogo clínico.
apuesta a tratamientos personalizados para cada persona. Critica que la mayoría de los tratamientos se aferran a los 12 pasos popularizados por Alcohólicos Anónimos e incluso todo está reducido a mercancía. ¿A cuánto cobrar? Pero desgraciadamente hay lugares como los anexos que usan el programa 12 pasos, lo usan de una manera muy descabellada. Eso es lo que yo critico. Cómo han prostituido, cómo han hecho de los 12 pasos un negocio. Por otra parte tenemos a Federico, integrante del grupo AA. Él dice que las adicciones hay que tratarlas un día a la vez. El primer paso nos pide precisamente que admitamos que tenemos una enfermedad y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Y es la más difícil, el paso más difícil que tenemos, porque es la admisión total de honradez de decir, sí, soy alcohólico. Y defiende la utilidad del método, el de los 12 pasos. Los charlatanes buscarán sacar ganancia, explica. Totalmente gratuito, no es a fuerza. Hay unas instituciones que mal llamadas centros de recuperación, donde los tienen a fuerza y todo eso, pero en fin, son otras que lamentablemente usan el nombre de Alcohólicos Anónimos. Y finalmente nos encontramos con las campañas de prevención. ¿Qué buscan comunicar las mismas? ¿Castigan el consumo? ¿Hacen corridos? ¿Comunican con muerte? Oiga a Rodrigo Castañeda, mercadólogo y docente de la UAC. Lo principal es el público no quiere saber de su propia muerte. O sea, nosotros como seres humanos no es un tema que nos agrade, no es un tema con el que nos estemos conscientes. Nuestro cerebro reacciona de una manera particular al tema o a la idea de pensar en futuro. Lo que vimos hasta aquí no solo es un recuento de cifras y voces sobre las adicciones en Querétaro, es un espejo que nos devuelve una realidad incómoda. Desde el niño que inicia con el tabaco a los 9 años hasta el joven atrapado en la red del fentanilo. El problema de las adicciones atraviesa generaciones, geografías y contextos sociales. Las adicciones no se explican solo por las sustancias, se arraigan en un terreno fértil de desigualdad, salud mental desatendida, estructuras familiares fracturadas y una oferta de tratamiento insuficiente y en muchos casos inaccesible. Las campañas de prevención seguirán siendo un fracaso mientras se sigan utilizando narrativas basadas en el miedo y en la culpabilidad. No hay políticas públicas al respecto. Lo que instrumentan es insuficiencias para frenar una problemática que avanza rápido, muy rápido. Esta es la 4ª temporada de Información Ahora, la IA. Quédate y síguenos en nuestras redes sociales. El contexto de la noticia. Los hechos a profundidad. Lo relevante. Análisis y opinión. Llegó la Información Ahora. Información Ahora. 4ª temporada. Adicciones.